acontecimientos futuros que contienen claves para entender la verdad presente. No solamente el fin del mundo lo habla Daniel y Apocalipsis, sino que también, otros, sino que también otros libros de la Biblia hablan sobre el acontecimiento del fin. Tanto los evangelios como algunas cartas que le mandó Pablo a Timoteo. Tal caso también se refiere a la destrucción de Sodoma y Gomorra y al diluvio. La otra verdad ha sido revelado por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que aborda la segunda venida de Cristo? El uso investigador, la crisis final y otros temas. Lo veremos esta semana. Cuando Apocalipsis 12, 6, 12 al 17 considera los detalles de la persona del drama final. ¿Por qué señala mucho lo que es Mateo 24, 36, 44? Miren, cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, y también lo abarca Lucas, el capítulo 21, que hace unas similitudes con los días de Noé y la historia de Lot. ¿Por qué la historia de Noé? Miren, si nos vamos para el tiempo de Noé, la maldad era tan grande de parte de los descendientes de Caín para esa época. La gente se mataban entre sí, hacían cosas que no agradaban a Dios. Y por eso es que el mismo Dios puso la sentencia que era 120 años que, que el hombre tenía que vivir. Sin embargo, Noé no sabía. El que sabía era Moisés porque Dios fue el que se lo reveló por ser el autor del libro de Génesis. Pero bien, cuando se dio esa sentencia, Noé comenzó a predicar sobre el diluvio. Pero la gente no le creyó porque pensaron que este estaba loco y que nunca iba a caer el diluvio. Pero, como todos sabemos, la sentencia vino. Noé construyó el arca durante 120 años predicando. Lo llamaron loco, fanático y muchas cosas feas. Y que se bajara de esa arca porque no iba a venir, pero él prefirió obedecer a Dios. Pero miren, cuando Noé estuvo evangelizando, el mismo Noé también estaba preparando a su familia para que pudiera salvarse. Pero también Pedro nos recuerda en segunda de Pedro que lo que ocurrió en la ocasión del diluvio es exactamente lo que está ocurriendo. Edificaban y la situación mundial se parece o tal vez peor a los días de Noé. Esta vuelta Dios no va a destruir la tierra con agua, sino con terremoto y con fuego. Pero bien,
¿Por qué Noé evangelizó? Miren, y muchos piensan que fue un fracaso, pero déjenme decirle algo. Salvar a su familia vale la pena. ¿Y por qué? Porque está en su responsabilidad predicarle a su familia. Pero bien, cuando Noé entró en el arca, ya la puerta se había cerrado. Pero también cuando cayó la primera gota, la puerta del arca se había cerrado y era muy tarde para poder abrirla. Solamente Dios podía abrir esa puerta o cerrarla. Pero bien, ¿qué quiere decir con esto para nuestros días? Que también habrá el crujir y el clamor de las personas que van a rechazar el mensaje de la salvación. Porque Cristo advirtió que sería como en los días de Noé. Pero bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad de nosotros? Seguir predicando el Evangelio eterno. Aunque la gente nos llame loco, nos llame fanático, esa es nuestra misión. Predicar el Evangelio. Una de las otra historia más del Antiguo Testamento a la que Pedro hace de describir los acontecimientos del último día de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Miren, como vemos que en los días de Abraham, eh, Dios había visitado a Abraham para la promesa de su hijo. Pero tiempo después, Dios visitó nuevamente a Abraham para decir que Sodoma y Gomorra será destruida. Pero también eh, vemos que dentro de esa ciudad había un hombre que se llamaba Lot. Miren, a pesar que es dentro de una ciudad peligrosa, Lot siguió el mandato de Dios. Pero bien, la obediencia es la clave. Y a la misma vez también, Dios advierte que la ciudad será destruida. Pero ¿qué fue lo que llevó a desencadenar todo esto? Es la maldad que había dentro de Sodoma y Gomorra. Hasta un tal punto que ellos querían violar a los ángeles. Pero sabemos que Dios es un Dios justo y es el juez. Cuando nosotros abandonamos lo que nos perjudica es porque Dios quiere que sea así. Pero cuando nosotros no abandonamos, es donde viene la consecuencia y vemos la consecuencia que, que sucedió con la muerte de Lot. Al mirar hacia la ciudad, se convirtió en una estatua de sal. Miren, hay una manera para entender que
Dios es el vuestra tierra. Y hay una evidencia que, que hace referencia sobre el uso de Dios. En Génesis 18, 17, 32 nos enseña acerca de Dios como juez. Miren, cuando hay personas que son fieles a Dios, no lo va a hacer por tal persona o por amor a esa persona, como también lo vemos en Nínive. Cuando la gente se arrepintió de sus pecados, Dios perdonó la ciudad, pero posteriormente Nínive fue destruida porque volvieron a hacer lo malo. Pero bien, hay algo que cuando Abraham comenzó a bajar de 50 a 10. Porque miren, Dios le informa a Abraham lo que iba a suceder y que este será testigo. Dios se queda con Abraham. Pero mientras tanto los dos ángeles se dirigen a la ciudad malvada para llamar lo que harán en caso de su advertencia. Lo mismo puede ser que los ángeles proféticos exhortan los últimos días quienes son parte del pueblo a salir de Babilonia. Pero bien, Dios nos invita a que nosotros salgamos de Babilonia. Es decir, tendremos 1000 años para obtener respuestas lo que ahora tenemos. ¿Y por qué Dios es juez? Miren, no solamente Dios es juez, sino también que Dios advierte la consecuencia de lo que iba a pasar. Pero bien, cuando Dios hace el juicio primero, Él advierte lo que va a suceder y lo que va a hacer. Pero no obstante, el Señor siempre va a obtener va a dar su recompensa a lo que no obedece y su castigo a quienes no obedecen. La descripción del libro se encuentra en Daniel 7. Nos permite ver detrás del velo. Impresionantemente de observar cómo actúa Dios para resolver el problema de tu pecado y para poder redimir a quienes han vivido una relación de pacto con Él. No cabe la menor duda que la humanidad es jugada por Dios. Claro que sí, Él es el único juez. Que Dios traerá obra a todos. Pablo nos recuerda que todos hemos de comparación ante el tribunal de Cristo. Dios no necesita que se salvara quién se salvará o quién se perderá. Dios no necesita registro para saber quién se salvará o quién se perderá. Pero los hombres han examinado el plan de salvación todo el tiempo. Naturalmente tienen preguntas. Ellos fueron testigos de la rebelión de Satanás. Vieron a un tercio de sus compañeros expulsados del cielo. Como sabemos que la rebelión fue lo que trae esa consecuencia. Pero también esto se explica por Abraham por su mismo amor, un típico configuración del juicio que aporta vislumbra acerca de estos pecados de Sodoma y Gomorra. Pero no, Sodoma y Gomorra fueron investigadas antes de su destrucción, al igual que los antediluvianos. Pero esta decisión divina de destruir a lo malvado era justa. ¿Por qué? Porque ya Cristo había hecho juicio. Pero bien,
antes de hacer juicio, primero hay que investigar qué fue lo que pasó. Es como decir, las personas que cuando comparece a un juicio es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero para Dios son culpables hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero también, porque Dios es así. Bien, Dios no quiere redimir, pero simplemente está en nuestro poder en aceptar la salvación. Una de las eh, advertencias que hace referencia es el diluvio. Un sumo sacerdote no puede rendirse a sí mismo o defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. Dios dice que Israel está libre de culpa, pero a la misma vez también no sostiene que esté libre de culpa. El hombre no puede ser a sí mismo para defenderse de estas acusaciones. Con su ropa manchada, confiesa su culpabilidad ante Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento la han confiado, la guardan mediante sus alas. Pero Jesús muestra que deben permanecer en este mundo sin perecer. Antes de consumar los impíos con fuego del cielo, como lo hizo con Sodoma, Dios lo va a resucitar para que vea las acciones que Él ha hecho. A la misma vez también serán destruidos, y esa es parte del juicio. Que pasen feliz sábado y que Dios me lo bendiga.